Hola, hola, mis amados seres, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí, bueno, este tema que vamos a tratar hoy es excelente. Hoy hablaremos sobre la influencia del Tai Chi en la prosperidad. Estoy aprovechando al máximo este flujo de energía, de sabiduría que me está llevando, impulsando a estas tertulias con gente conocedora de temas interesantes que les pueden servir en el día a día, quizás no han escuchado sobre diferentes técnicas o terapias, hasta, bueno, este tipo de tai chi yo lo considero también una terapia, es meditación en movimiento. Y bueno, la disciplina voy a hablar un poquito para los que nunca han hecho tai chi. A mí me encanta el tai chi, de verdad. El tai chi es una disciplina así como fascinante, con más conexiones de las que uno podría esperar. Es una práctica tradicional china que combina movimientos lentos y parece para algunos como que aburridos, son suaves, a la vez hay meditación, respiración, esa respiración controlada, y a menudo se describe como yo les dije, meditación en movimiento interno, ¿no? Porque realmente empiezas a visualizar todo tu ser interno, te autoobservas de lado. Hola, hola, bienvenido Ugar, aquí comenzando y dándole una introducción a nuestro live, nuestra tertulia, que yo llamo porque de verdad que son tertulias para dar a conocer diferentes métodos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Estaba hablando así en breve, luego le damos la palabra al Sifu. Que bueno, los beneficios múltiples, que físicos, mentales, mejora la salud cardíaca, regula, o vamos a decir, relaja más bien el cuerpo y la mente, mejora la postura, el equilibrio, aumenta la flexibilidad y la movilidad, fortalece el sistema inmune, puede ser beneficioso para diversas, de verdad, condiciones de salud. Y realmente, como les dije que el origen del Tai Chi fue en China hace siglos y se ha transmitido de generación en generación. Se considera un arte marcial interno, lo que significa que se enfoca es en el desarrollo interno del cuerpo y mente más allá de lo físico. Y con el tiempo el Tai Chi se ha convertido en una práctica popular a nivel mundial, conocida por sus beneficios para la salud y el bienestar. ¿Y cómo se practica? Bueno, fácil encontrar. Lo primero que hay que hacer es encontrar a un instructor fidedigno con sus maestrías, con sus enseñanzas, ¿verdad? Su conocimiento, es muy importante enfocarse en todos los movimientos, practicar con regularidad. Oyeron, todo se obtiene con práctica. Adaptar la práctica a tus propias condiciones físicas, ¿no? Entonces el Tai Chi es una práctica beneficiosa para la salud física, mental, que puede ser disfrutada por personas de todas las edades y niveles de condiciones. Entonces, con nosotros aquí nuevamente mi amigo querido, el licenciado Ugar Arenas, sanador cuántico, instructor Sifu de Tai Chi, asesor organizacional. Entonces, tienes la palabra, Ugar. Cuéntanos un poquito como un preámbulo, un brevecito, además de lo que yo dije que quieres agregar, y yo te tengo un montón de preguntas que vamos a ir desarrollando durante esta noche. Bueno, muy agradecido, mi querida Oksana, por esta nueva invitación a estos live maravillosos,
gran herramienta a través de la cual podemos transmitir muchos conocimientos de distintas áreas del saber, de lo que son las terapias holísticas, las terapias alternativas, etcétera, etcétera. Y bueno, está considerado el Tai Chi dentro de todas estas actividades como una alternativa para la salud. Tal como ya habías dicho, el Tai Chi es un arte milenario de origen chino. Inicialmente, el Tai Chi se practicaba como un arte de defensa personal, de ataque y defensa personal. De hecho, es Tai Chi Chuan. Tai significa camino, Chi significa energía y Chuan significa puño. En las traducciones, distintas traducciones del mandarín, es algo así como que el camino supremo de la fuerza, el camino supremo de la energía. Y va a depender mucho de la zona en que se traduzca dentro de China porque tiene varios dialectos dentro del habla del lenguaje chino. Pero taxativamente es eso lo que realmente traduce. Posteriormente, las artes marciales chinas tienen, a través de su proceso de evolución, tienen una división y se dividen en artes marciales internas y artes marciales externas. Y es allí donde el Tai Chi, ya no Tai Chi Chuan, se pasa a lo que son las artes marciales internas. Diferencia entre una arte marcial interna y una arte marcial externa. Las artes marciales externas son de defensa personal, son de ataque y defensa, donde la mayor parte de su ejercitación es más física, es mucho más física. Y ya las artes marciales internas se trabaja más la mente, el aspecto espiritual que el aspecto físico. Sin embargo, todos los movimientos del Tai Chi son posturas que de alguna forma están vinculadas a un ataque o a una defensa. Por supuesto, dentro de lo que a un combate se refiere. Las formas del Tai Chi prácticamente simulan un ataque o defensa en algún momento determinado. Estas posturas, cada una de ellas tiene un nombre. Particularmente la familia a la que yo pertenezco, que ya vamos a hablar más adelante sobre esto, o el estilo que yo practico es el estilo Yang tradicional. El estilo Yang tradicional, además de la forma larga, que es de 103 o 113 posturas, simula precisamente un ataque y una defensa, un combate. Un combate donde hay movimientos para defenderse y movimientos para atacar. Y cada uno de estos movimientos o formas, o posturas, perdón, tienen un nombre. Los nombres fueron asignados de acuerdo a alguna actividad cotidiana del ser humano o algo metafórico relacionado con la naturaleza. Por ejemplo, hay una postura que se llama manos ondeando nubes, hay una postura que se llama la serpiente se arrastra, está la famosa postura de la grulla blanca expande sus alas, la postura del anciano toque la U, la postura de la bella dama trabaja con lanzadera, simulando una rueca, y así sucesivamente todas las posturas tienen un nombre. Y estos nombres no vienen tan solo determinados por alguna actividad de la naturaleza o alguna actividad de la cotidianidad humana, sino que ellas también de alguna forma están vinculadas a una historia. Cada postura de estas tiene una historia, y no estoy hablando de una historia de 2 días ni de 3 días. Son largos años que con el tiempo, dentro del estudio, del análisis, que los maestros y los guerreros le fueron dando, y los estudiantes del Tai Chi le fueron dando a cada postura un nombre basado en función de una historia. Cada postura de estas tiene un poema. Son poemas muy significativos.
cada postura de esta, dentro de lo que es la filosofía del conocimiento chino, está vinculada a un elemento, llámese fuego, aire, tierra, agua, madera, y bueno, los elementos dentro de lo que es la filosofía china. Cada postura de esta está vinculada a un órgano, está vinculada a un órgano del cuerpo humano, está vinculada a un chakra, está vinculada a un color, está vinculada a un tono musical. Así que, inclusive, perdón. Completo. Así, inclusive está vinculada a un planeta, a la luna, al sol. Hay todo un conocimiento dentro de lo que la filosofía y la cultura china se refiere. Dentro de la filosofía china se habla de que nosotros somos el centro dentro de lo que es el macrocosmos y de lo que es el microcosmos, considerando inclusive estar en el centro entre la Tierra y el cosmos. Y bueno, cada postura de esta, de alguna manera, va complementando todo un combate que se convierte a la larga como una especie de danza. Hay algo sumamente importante que hay que determinar dentro de esta disciplina, porque tal como lo dijo Aksana al comienzo, esta no es una práctica cualquiera. Y no porque yo la practique, sino porque es una práctica que hay que hacerla de manera cotidiana. E inclusive, y por eso se convierte en disciplina. Y si vamos mucho más allá, cuando lo trabajamos desde el punto de vista terapéutico, indudablemente que como toda terapia, ha de hacerse con cierta continuidad durante determinados días, durante determinadas horas, que ya en este caso nosotros no le damos ese estricto, esa estricta norma de que lo tienes que hacer todos los días a las 7 de la mañana, a las 7. No, no. Va a depender mucho de la actividad en la que se está sumergida la persona que está haciendo esta práctica. Y lo más importante es que debe practicarse a diario. Si nosotros queremos ver... Y con un instructor. Ajá, ahí vamos. Particularmente el método que nosotros utilizamos para dar esta práctica, puede practicarse de 1 a 2 veces a la semana con el instructor. Y puede ser más, hasta 3. Sin embargo, el instructor lo que hace es dar como aprendizaje la clase correspondiente a la postura de ese día, y la deja como tarea, vamos a decirlo así, y el estudiante la practica en su casa. Por supuesto, durante la clase se le dan las condiciones mínimas necesarias de la postura, que si el pie derecho tiene que estar a 45 grados, que si el pie izquierdo hacia adelante, en una postura de 90 grados, que la rodilla llega a la punta del pie, la postura del cuerpo, la mirada al frente, la lengua adosada al paladar. Hay toda una cantidad de detalles que van a permitir que el ejercicio sea efectivo, y por supuesto, allí es donde viene la presencia del instructor. Y ya queda de parte del estudiante su práctica en la casa, que inclusive ya aquí estamos hablando desde el punto de vista terapéutico de que el estudiante debe memorizar la clase para hacer la práctica en su casa. En la medida que el estudiante va avanzando, no solamente va practicando una forma, va practicando una postura o varias posturas, porque ya son de manera secuencial. En principio, el estudiante nuevo o el estudiante principiante va aprendiéndose la forma de manera secuencial. Y lo más importante para nosotros los instructores es que en la primera etapa como principiante, él vaya aprendiéndose la secuencia. Y por supuesto, considerando todas aquellas condiciones que van a permitir que el Tai Chi
que vaya realizando lo haga de manera eficiente. Ahora, ya cuando el estudiante ha avanzado en su práctica, ya estamos hablando de un estudiante avanzado, refinando la forma, la misma que aprendió, pero ya con ciertas características que van haciendo que la forma vaya adquiriendo refinamiento. De hecho, dentro de la escuela hay, vamos a decir, un dicho de parte de los maestros que dice, valga la redundancia, algo como esto: un buen estudiante tarda un año en aprenderse la forma, pero ¿saben cuánto tarda en refinarla? Toda la vida. Toda la vida. Y por supuesto, allí en ese refinamiento estamos hablando ya de una cantidad de aspectos que tienen que ver con los valores de las artes marciales, con los principios de las artes marciales, con la filosofía de las artes marciales, con el decálogo esenciales, como se le llaman, o principios de las artes marciales. Ya no solamente se trata para un estudiante avanzado de aprender la técnica y bajo la cual va a realizar su postura. Ya estamos hablando de que inclusive hasta profundiza más en lo que es la historia del Tai Chi, los 5 estilos de Tai Chi reconocidos a nivel mundial. Estamos hablando de quiénes fueron los fundadores, en qué ciudad fue que se gestó este estilo. Ya estamos hablando, bueno, de otra cantidad de elementos. Inclusive, ya un estudiante avanzado, en el caso de la escuela, que es la Yang Family Tai Chi Chuan Association, a la que pertenezco, que es la familia Yang, que el estilo es el Yang tradicional, ya no solamente practica la forma de manos, que es solamente forma de manos, sino que ya está apto para poder practicar forma de espada, forma de sable, forma de báculo, e inclusive hay algunas partes de la disciplina en las que hace ciertos movimientos, como se conoce el touch-up, contacto, mirándose a los ojos. Ya es una especie de combate donde sí actúan dos personas. En lo que es la forma de mano, exactamente, El abanico. exactamente. Bueno, el estilo ya tradicional no practicaba abanico. Ya ese es otro estilo, y estamos hablando de que el gobierno chino, ya para finales del siglo XIX, comienzos del XX, determinó la práctica del Tai Chi bajo un estilo estandarizado. Y es el que ahorita recuerdo el nombre que ellos le dan, Yang contemporáneo. Ellos lo llaman Yang contemporáneo, y allí tiene la forma de abanico. Sin embargo, la familia Yang, del estilo Yang tradicional, no tiene la forma de abanico. Que por cierto, que mucha gente piensa que es algo decorativo. No, en China el abanico es un arma. Es un arma. En cada punta de cada parte del abanico hay una punta de acero afilada. Y cuando utilizan el abanico es como un arma. Porque de hecho, a la larga, inicialmente el Tai Chi es... y de hecho, hay algo muy importante que decir aquí, y es que es el principio de lo que inicialmente conocemos como Kung Fu. Kung Fu. Y posteriormente, a la larga, desde el punto de vista cultural, se le quedó como Tai Chi Chuan, pero en verdad es Tai Chi, porque ya no es de ataque y defensa. Ugar, como estamos en la parte de como más allá de la medicina, en muchos casos hoy en día hasta los mismos médicos recomiendan a muchas personas, más que todo personas también ya mayores, a hacer tai chi, pero no solamente a las personas mayores, eso también lo practican gente joven, pero la parte medicinal es la que también me atrae mucho porque ahí
te desconectas de los dolores, ¿verdad? A través de esa meditación y movimiento y surge una sanación. Así es. Este, hablábamos del aspecto terapéutico, del aspecto terapéutico. Primero y principal, el Tai Chi es para personas de cualquier sexo o edad. El Tai Chi, si buscan videos de Tai Chi en cualquiera de las redes sociales, van a ver a niños de 4 años practicando Tai Chi y van a ver a personas de 90 años practicando Tai Chi. El maestro Jansen Duo, que era el conductor de lo que fue la quinta generación, la cuarta generación de la familia Yang, practicó hasta los últimos momentos de su vida y él llegó hasta los 95 años practicando su Tai Chi. Y no tan solo se practica desde el punto de vista medicinal. El Tai Chi también es recomendado como una alternativa para mejorar la concentración. E inclusive hay otros deportes que recomiendan la práctica del Tai Chi como una práctica alternativa que le va a permitir a las personas desarrollar otras destrezas que le van a permitir ser mucho más eficientes en la disciplina principal que practica. Por ejemplo, hace poco, alguien que practica el tiro deportivo, donde hay que tener una gran concentración para buscar el centro del tablero donde va a apuntarse el tiro, recomiendan hacer Tai Chi, igual que el tiro con arco, etcétera, etcétera, e inclusive hasta el mismo béisbol, el mismo fútbol, el mismo básquetbol. ¿Por qué? Porque el Tai Chi, entre sus beneficios, permite vincular al practicante en lo que viene siendo la atención, lo que viene siendo la concentración. Partiendo, claro, ya desde el punto de vista filosófico, lo que viene a ser la atención desde el punto de vista del Tai Chi es la lectura, o sea, es estar atento, sin tensión, eliminando las tensiones innecesarias. No estamos hablando de que, por ejemplo, el concepto de relajación en Tai Chi no es como se maneja acá, donde pareciera que la relajación te va a colocar en una postura fofa, caída. No, acá no. Acá la relajación tiene que estar vinculada con lo que es la atención, no solamente de los 5 sentidos, sino más allá. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oliendo? ¿Qué estamos saboreando? ¿Qué estamos sintiendo en la piel en este momento? Ubicar al individuo en el eterno presente. Y eso permite precisamente buscar a todas, que la persona esté concentrada, que esté atenta. E inclusive, en el Tai Chi no se cierran los ojos. Por ejemplo, en el estilo Yang, porque no hay que olvidar que nosotros estamos en un combate. Y en un combate, el combatiente, los combatientes, no están con los ojos cerrados. Ojo, pero hay algo bien interesante en todo esto. Vamos a ver aquellos que ya somos de los años 60, recuerdan la serie Kung Fu, donde el maestro era ciego. Pero había algo bien interesante y era que el maestro había pasado toda la vida practicando Tai Chi y él había agudizado el sentido de la audición, el sentido del olfato, ha agudizado las percepciones de la piel mucho más allá del tacto. Entonces, ¿pero por qué? Porque además de que el hecho de estar ciego implicaba el desarrollo de otras facultades sensoriales, su práctica del Tai Chi lo llevó a desarrollar mucho más allá las facultades de la audición, las facultades del olfato, las facultades del tacto y las facultades del gusto. Entonces, hablábamos del aspecto medicinal. Y yo hago énfasis en el hecho de que no necesitas estar enfermo para practicar Tai Chi. No solamente lo que pasa es
que desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista médico, la ciencia de la medicina, en todos sus aspectos, sobre todo a nivel de lo que es la constitución ósea, a la vez de lo que sería la parte fisioterapeuta, recomienda mucho el tai chi, por ejemplo, para la artritis o para cualquier patología en la que se vea involucrada el sistema óseo, el sistema muscular, las partes blandas del cuerpo, llámese articulaciones, llámese ligamentos y todo esto que envuelve la parte estructural del cuerpo, porque vamos más allá e inclusive desde el punto de vista neurológico también es recomendado para procesos de ansiedad. Para procesos, y estamos hablando ya no solamente desde el punto de vista neurológico, sino también desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, para liberar el estrés, liberar la ansiedad, etcétera, etcétera. Pero hay algo que quiero hablar y es parte de lo que es el título del tema del día de hoy. Y ahí te iba a preguntar, mira, te iba a hacer una pregunta. Okay. Que estás emocionadísimo, este tema es sumamente interesante, apasionante. Sí, y entonces el tema que nosotros publicamos, que cómo está relacionado con la prosperidad, ¿cómo definirías tú primeramente la prosperidad en el contexto de la vida y en tu práctica de Tai Chi? ¿Es solo riqueza material o abarca mucho más otros aspectos? Ok, vamos a tratar esta temática desde una concepción histórica. El Tai Chi nace en los templos de meditación de los antiguos monjes chinos. Nace por una necesidad de ataque y defensa, porque los monjes eran, o devotos, vamos a llamarlo así, tenían mucha fortaleza mental y tenían mucha fortaleza espiritual, pero físicamente no eran fuertes. No eran fuertes, primero porque de alguna manera no tenían una concepción muy clara en ese momento de lo que es la alimentación que te provee fuerza. E igualmente tampoco practicaban ningún tipo de ejercicio físico, aun cuando ellos sembraban, limpiaban, araban la tierra, cuidaban los animales, etcétera, etcétera. Ese no era el ejercicio que realmente les daba una especie de fortaleza física para luchar. Además, que no conocían las técnicas para el combate. Dice la historia, una de las versiones del origen del Tai Chi, del Tai Chi Chuan, que un monje estaba una vez en un bosque observando, meditando, y a la larga, después de su meditación, él observa, valga la acotación, de que hay un combate entre una grulla, que es una especie de ave zancuda tipo garza, y una serpiente. Y él observó cómo la serpiente embestía a la grulla, cómo la grulla se defendía y a su vez atacaba a la serpiente, y la serpiente en ese ataque, y aquello parecía una danza maravillosa entre la grulla y la serpiente. Y él se dio cuenta de que la naturaleza provee los recursos para poderse defender. De allí ellos empezaron a estudiar el cuerpo humano. Surge dentro de la medicina tradicional china lo que es la acupuntura, la digitopuntura y todo, y te estoy hablando, Axania, a los que nos están escuchando, que eso no fue cuestión de un día, pasaron años, y ese conocimiento se fue transmitiendo de boca en boca, de maestro a discípulo, y se fue perfeccionando hasta crear lo que inclusive para ello fue determinar cuáles eran los puntos débiles del organismo
del cuerpo, cuáles eran los puntos fuertes, y empezaron a estudiar el cuerpo humano. Y de igual forma empezaron a estudiar dentro de la naturaleza aquellos alimentos dentro del vegetarianismo que les daba la fortaleza desde el punto de vista de darles energía a través de sus músculos, sus huesos, etcétera, etcétera. Y empezaron a hacer ejercicios que dentro de esos estudios fortalecían cada músculo del cuerpo, cada nervio, cada órgano, acompañándolo con la meditación. Y llegó un momento en que de allí surgen los templos shaolines y surgen todos estos templos que culturalmente se conocen dentro de la historia china, dentro de lo que es el combate. Pero hay algo bien interesante, y ahí voy dentro de lo que es la parte de la prosperidad. Llegó un momento en que los maestros empezaron a ser como la especie de los asesores de defensa de los emperadores chinos. Y ellos y sus familias y sus discípulos empezaron a formar parte de la corte del emperador chino. Y es de allí donde ellos empiezan a tener y a gozar de todos estos beneficios que les otorgaba el hecho de pertenecer a la familia del emperador. Y hay algo muy interesante dentro de todo esto, y es que por naturaleza la cultura china es ostentosa. La cultura china, aun cuando hay toda una cantidad de historia del campesino chino, etcétera, etcétera, y hoy por hoy lo vemos con este resurgir de la tecnología en China, son elementos que están determinados por la historia, donde la grandeza y la elegancia y lo apoteósico de lo que conlleva la cultura china está muy vinculado dentro de lo que es la prosperidad. Y de hecho, ya vamos a entrar en un tema ya mucho más íntimo, que es mi práctica. Yo aquí en Barquisimeto o en cualquier parte del mundo, ¿cómo practico? ¿Cómo me relaciona el Tai Chi con la prosperidad? Bueno, fíjense lo siguiente. Hay algo bien interesante dentro de lo que es el aprendizaje de las posturas. Una de las características más importantes dentro de la familia Yan, del estilo Yan tradicional, es algo que se llama Fan Song, y quiere decir elegancia sin arrogancia, pero está determinada por la misma ejercitación con la que se llevan a cabo cada uno de los movimientos o posturas. Y desde el punto de vista fisiológico, es la elongación de las articulaciones, el estiramiento de las articulaciones. Una postura muy bien hecha, muy bien elaborada, desde el punto de vista técnico y de los principios que tienen que estar vinculados a cada postura, da una imagen elegante, de extensión, donde debe transmitirse grandeza, donde el estudiante debe transmitir generosidad, Y hay algo sumamente importante que yo lo estimo dentro de lo que a mi condición como terapeuta holístico en cuanto a la sanación cuántica pluridimensional se refiere, y es que dentro de esta práctica se desarrolla algo que se llama la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La propiocepción es la capacidad que tiene cualquier practicante de cualquier ejercicio físico de poder verse desde afuera. Estamos hablando del ballet, estamos hablando de cualquier tipo de ejercicio físico que se realice. Es como yo me imagino que me veo. Por ejemplo, vuelvo y les repito lo que le dije hace unos minutos atrás. La postura dice 45 grados del talón izquierdo hacia la izquierda, 90 grados del talón ancho de hombro, los brazos caen, los codos caen, mirando en la punta de los dedos. Entonces, ya la técnica acompañada
de otros factores que fundamentan el efecto técnico perfecto de la postura, da una sensación de elegancia y da una sensación de expansión. Y les hablo de esto porque desde el punto de vista cuántico, el observador es uno de los elementos que van vinculando esa condición técnica, no digamos perfecta, pero sí buena. Una buena postura. Yo le digo a mis estudiantes, estás de foto. Cuando hacen las posturas como deben ser, yo les digo, y me emociona como instructor, cuando veo cómo mis estudiantes han captado no solamente la técnica, sino que han captado otros elementos importantes que van refinando la forma. Y desde el punto de vista, Ajá. perdón, Sí, que ahora te hago la pregunta. Ajá. Termina la frase. ok, y desde el punto de vista cuántico, al a observarse a sí mismo y desarrollar esa condición de la propiocepción, empieza a actuar internamente todas unas conexiones de redes neurológicas y una información a las células de todo el cuerpo, donde eso se va eh, eh, anexando a ese conocimiento no solamente neurológico, sino también celular dentro de todo el organismo. Entonces, esa condición de expansión, esa condición de, vamos a llamarle, de, como le digo yo a mis estudiantes en la clase, no me mezquinen la forma, no me la mezquinen. O sea, la postura tiene que ser amplia y elegante y extendida. Y yo la vinculo con la prosperidad. Así tiene que ser la prosperidad. Y cuando tú logras hacer eso es porque lo has internalizado. Y por supuesto, hay toda una serie de mecanismos que determinan otros elementos que van a permitir que la persona se conecte con la abundancia, se conecte con la totalidad, con el universo. Y estamos hablando del universo, que el primer universo es el que tenemos cerca, lo que observamos, y empezamos a ver la abundancia en todas partes, porque nos conectamos con la naturaleza, y la naturaleza per se es abundante. Y alguien pudiera decir, ajá, dime, Axana. No, estás emocionadísimo, no. Sí, Entonces, sí, vamos sí. a recopilar un poquito, porque de verdad que es muy interesante, según la ley también universal, como es arriba, es abajo. Si nosotros aquí empezamos a trabajar con nuestro cuerpo, la parte también psicológica, autoobservarnos y etcétera, de verdad que conectamos con esa energía del Padre. Entonces, considerando esas conexiones entre el tai chi y la prosperidad, eso es más cuestión para, vamos a decir, retroceder y hacer como una pequeña conclusión. ¿Es más de energía o de psicología o de hábitos? De las tres cosas y de muchas más, de muchas Claro. más. ¿Por qué? Quienes trabajamos dentro de lo que son las terapias holísticas, sabemos que lo primero que se trabaja, además, dentro de todas las emociones, es la parte interna, el subconsciente. Y allí es donde están toda aquella cantidad de creencias limitantes que realmente te impiden conectarte, valga la redundancia, con esos conceptos maravillosos de abundancia y de prosperidad y de merecernos la prosperidad. Entonces, ya el solo hecho de que tú digas, ah, es que el tai chi no es para mí, ah, ya allí hay una limitante. Considera que no, o sea, que no puedes hacer tai chi porque a lo mejor es muy lento. Y resulta que detrás de esa concepción de que el tai chi no es para ti, porque inclusive hay un mal concepto de que el tai chi es para gente mayor, para los adultos, para los canosos como yo. Yo empecé a hacer tai chi a los 37 años. Y mi profesor Walter Carvajal, él va a ver este video que está en Argentina, empezó a los 10 años. Empezó a los 10 años.
Y no dejó de hacer Tai Chi desde ese entonces, indistintamente por las motivaciones que lo hayan movido de ser un niño, que todavía ni siquiera era un adolescente, de practicar Tai Chi. Entonces, claro, Uber, la cuestión es la disciplina y la paciencia que se puede desarrollar a través de ese tai chi que impacta en todos los hábitos de la salud, ¿no? Del bienestar. Ahí se implican tantas cosas que está viviendo también y subrayando de todo lo que nos estás comentando, entre la dieta, el ejercicio, la constancia, la autoobservación, el sueño y por supuesto, al empezar a controlar todos esos hábitos de tu vida, eso influye en el bienestar y en la productividad, que es igual a la prosperidad, ¿verdad? Exactamente. Hay algo bien interesante y es lo siguiente. El Tai Chi, dentro de todos estos mecanismos, todos estos, ajá, hablabas de cómo es arriba es abajo. Dentro del decálogo de los principios del Tai Chi hay algo parecido, de cómo es conectar superior con inferior, conectar lo inferior con superior. Y eso no solamente tiene que ver, perdón, perdón. Primero aquí en la tierra, contactar Claro, claro. Y después nos cielo. conectamos. Exactamente. Entonces, en la medida que vamos profundizando, estudiando y refinando más la forma y estudiando todos estos principios que caracterizan ya a un estudiante de Tai Chi avanzado, vamos conectándonos con todo esto. Hay algo muy simpático que quiero comentarlo. Los eventos de la familia Yang son eventos muy suntuosos, son eventos muy elegantes, son eventos muy llenos de muchísima prosperidad, con mucha humildad, porque es como dicen ellos, elegancia sin arrogancia. Óyelo bien, fan son. Es un principio y de hecho hay que internalizarlo en cada postura. Verte elegante sin sentirte ni expresar arrogancia. Pero hay una determinación. Porque cada movimiento del Tai Chi está vinculado a elementos energéticos que están relacionados con una intención. Y hay un principio que lo determinan casi todas las prácticas y dice algo así como esto, donde está tu pensamiento, ahí está tu energía. Y claro, por eso es que eso fomenta la claridad mental, no solamente la física, la concentración y por supuesto impacta en la parte, en las decisiones que tomemos, sean financieras, sean de personales, controla el estrés, la ansiedad, entonces todo eso se refleja en el cultivar esa mentalidad positiva, la gratitud. Fíjense cuántos elementos en este pequeño espacio que tenemos con Ugar se están conjugando todos esos aspectos. Por eso es que Ugar enamorado del Tai Chi, yo también quiero mucho el Tai Chi, aunque ahorita no lo estoy practicando, pero es como cuando lo practicaba era de verdad una desconexión total del mundo material y una internalización y autoobservación de esos movimientos. No piensas, no tienes tiempo de pensar en otra cosa. En el momento de que estás realizando esos movimientos, no, la mente está centrada en el aquí y el ahora. Y todas ahorita las disciplinas, eso es lo que están diciendo, que tenemos que estar en el aquí y en el ahora. El Tai Chi es una excelente herramienta para eso. Así es. Es muy corto el tiempo, de verdad que sí. Yo tengo 27, ahorita en junio precisamente tengo 28 años en la práctica y cumplo 13 años como instructor. Por supuesto, tú decías algo al principio muy interesante. El Tai Chi no se puede practicar hasta este momento a través de un video.
El Tai Chi no se puede practicar hasta este momento a través de un libro. Para los principiantes. Una vez que ya el estudiante conozca los elementos y factores que van a determinar una buena postura, si el profesor, en este caso yo como instructor, les permito, oigan bien, o no les permito, les sugiero a ellos que pueden ver videos o que pueden leer libros, porque no es lo mismo que yo esté dando garantía de que el estudiante va a tener en consideración todos los elementos técnicos para que realice sus posturas bien hechas, para que empiece a ver videos y empiece a leer libros. ¿Por qué? Porque inclusive en las primeras de cambio no lo va a entender. Esto no es como cualquier otra disciplina de ejercicio físico que se pueden desarrollar con mucha facilidad a través de un video o siguiendo las instrucciones de un libro. Acá no. Acá tiene que estar bajo la supervisión de un instructor cualificado, que esté avalado por una organización que realmente le haya dado las credenciales para poder llevar a cabo una enseñanza de estas artes marciales. Hace mucho tiempo, perdón. Pero además el factor del grupo, la energía grupal, te lleva. Esa es otra cosa, una cosa que tú lo puedes practicar y quizás, no diría avanzar, pero sí mejorar las técnicas que te enseñó tu Sifu, ir mejorándola en casa. Pero la verdadera esa energía que se crea en el grupo, yo creo que eso es invaluable. Eso es completamente cierto. De hecho, eso forma parte. Nosotros los instructores les recomendamos a nuestros estudiantes que además de su práctica en casa, de su práctica personal, traten en lo posible de reunirse. Esto me hace recordar mucho cuando yo estudiaba en la universidad, que me reunía con mis compañeros de estudio a estudiar cualquier materia, sobre todo las de matemáticas. Entonces era algo así como que entre todos buscábamos los formularios, buscábamos los libros y empezábamos a estudiar, a chequear lo que había dado el profesor y a chequear lo que estaban dando los libros. Y entre todos uníamos dentro de la práctica un conocimiento que refinaba la consecución de resultados hacia un problema matemático en específico. Aquí en el Tai Chi es similar. No es obligatorio, pero sí es una buena estrategia unirse para poder llevar a cabo de mejor forma la práctica e ir refinándola. Son muchos elementos, porque tú hablaste de agruparse y hay algo que se llama dentro del Tai Chi armonía grupal. La armonía grupal inclusive va mucho más allá de una sincronización de un grupo haciendo los mismos movimientos, como si fuese un ballet grupal donde todos los individuos que participan de manera sincrónica realizan los mismos movimientos o realizan movimientos diferentes pero de manera armónica. Hermoso. Acá también, hermoso, pero va mucho más allá, Axana. ¿Por qué? Porque la armonía grupal está vinculada en el día a día de la vida. Así es. Es cómo te comportas tú en grupo. Llámese el primer grupo la familia, después los vecinos, después los compañeros de trabajo, o el club, o donde quiera que tú hagas vida social. ¿Cuál es tu comportamiento? Sí, ¿Cómo es tu comportamiento? Entonces, ¿cómo hablando? Sí, si eres amigable, si eres rígido, si eres sociable, todo está ahí. Esto es hermoso. Y el mismo desarrollo que da el Tai Chi, que apoya, ¿no? El desarrollo de la mayor resiliencia frente a todos esos desafíos
de verdad que influyen, volviendo a nuestro tema de financiamiento, de Ah, profesión, la parte exactamente. profesional, la autoconfianza, que es muy importante, que la gente, hay mucha gente que tiene miedo escénico, entonces ahí también podemos tener esa autoconfianza, autoestima y realmente la idea de aprender a fluir con la vida. El tai chi, yo veo que ayuda a eso con la capacidad de adaptarse a los cambios, te desarrollas esa capacidad de adaptarte a los cambios del mercado, de la economía, del día a día, de la familia, entonces te hace más equilibrado. Yo creo que esa parte es muy importante, la conexión mente, cuerpo y espíritu, que esté en esa armonía. Lograr eso no es fácil hoy en día con esta vida moderna. Ok, fíjate que has tocado un tema bastante interesante, porque en la actualidad las grandes empresas están colocando dentro de la rutina, y no digamos rutina, porque vamos a hablar la diferencia entre lo que es rutina y lo que es disciplina. Están colocando actividades a sus trabajadores como la práctica del tai chi e inclusive la práctica de la yoga, la práctica de la meditación, dentro de una filosofía bien interesante que se llama la endocalidad. ¿Para qué? No tan solo para evitar que los trabajadores bajen el estrés, bajen las presiones Exacto. mentales y emocionales a las cuales son sometidos por las mismas exigencias de la misma empresa. ¿Para qué? Para hacerlos más conscientes y productivos. Ese tema es sumamente importante e interesante, Ugar, porque fíjate que a la empresa no le interesa un trabajador que constantemente se enferma. Por eso nosotros también aquí estamos desarrollando programas para empresas, para la desintoxicación, la prevención, la alimentación, porque mientras más saludable estén los trabajadores, más productiva será la empresa y por supuesto, al trabajar, en este caso que estamos hablando del tai chi, además fortaleces músculo, mente, espíritu y si complementas con alimentación, con una desintoxicación adecuada, de verdad que se crea una disciplina bellísima que puede apoyar muchísimo a empresas grandes y aumentar la productividad, porque por supuesto Bueno, una empresa grande depende de la gente, ¿no? Que trabaja. así es. Bueno, yo hasta hace poco, hasta el año pasado, sí, a comienzo del año 2024, estuve asesorando a algunas empresas precisamente dentro de lo que es la filosofía de endocalidad. La endocalidad es una filosofía práctica que va a permitir no solamente trabajar desde el punto de vista racional, la inteligencia de los trabajadores, sino también la inteligencia emocional y una inteligencia que regularmente dejamos de lado, que es la inteligencia espiritual. Porque el individuo no es solamente mente, cuerpo y mente. El individuo es mente, cuerpo y espíritu. Así. Porque todos de alguna manera, sin entrar en el tema religioso, porque religión no es espiritualidad. Ah, que una esté ligada con la otra, no, pero desde el punto de vista, todos somos espirituales, mas no necesariamente todos somos religiosos. Entonces, he aquí que no podemos olvidar como empresarios o como dirigentes o ejecutivos, directivos de una organización, de que el ser humano que trabaja para nosotros no es solamente mente y cuerpo, sino que también es espíritu. Y dentro de todo esto,
prácticas como el Tai Chi desarrollan esas capacidades, creando ese equilibrio necesario para que el trabajador, y no solamente el trabajador, los mismos dueños de la empresa, hay un equilibrio de mente, cuerpo y espíritu que ¿en qué va a florecer? En una gran prosperidad. Así es. Entonces, claro, ¿tú crees que hay algunos aspectos en el Tai Chi para finalizar así breve, nos quedan 2 minuticos, que consideres que aún no se ha explorado lo suficiente en esa relación con el concepto de prosperidad, el Tai Chi, la prosperidad? Justo empezamos a hablar sobre eso, pero quizás tengas algo más. Hay mucho. Y sobre todo, en la actualidad, que estamos imbuidos dentro de este maravilloso mundo de la cuántica, el Tai Chi viene a ser una de esas disciplinas, y yo les dije que les iba a hablar entre lo que es disciplina y rutina, que van fundamentando precisamente esa condición del autodescubrimiento de muchas cosas que inclusive todavía no han aflorado, precisamente porque de alguna manera ha sido la ciencia la que ha canalizado todo esto de los beneficios del Tai Chi, pero nuestros hermanos chinos ya lo vienen haciendo desde hace 5.000 años, quizás más. Diferencias entre rutina y disciplina. Primero que todo, la palabra disciplina no es como la conocemos acá dentro del Tai Chi. La palabra disciplina no es rigidez. Disciplina viene de la palabra discípulo. Discípulo es todo aquel que sigue un conocimiento de un maestro o que sigue un conocimiento determinado. Y la gran diferencia entre una disciplina y una rutina es que en la rutina siempre se hace lo mismo. En una disciplina siempre se aprende algo nuevo. Y se avanza. Así es, y se avanza. Es evolucionante. Evoluciona con la disciplina. En cambio, con la rutina no. Con la rutina siempre se hace lo mismo. Con la disciplina siempre se hace y se aprende algo nuevo. Excelente. Para culminar, gracias Axana, gracias por la invitación, gracias a todos aquellos que se sintonizaron con nosotros y con aquellos que van a ver esto en diferido. Grabado. Para el próximo sábado 21 de junio tenemos una clase abierta totalmente gratuita en las instalaciones de la Flor de Venezuela a las 4:30 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Una clase abierta de Tai Chi. Repítelo. Sábado 21 de junio. 4:30 de la tarde en el Monumento Flor de Venezuela en Barquisimeto, Venezuela. Excelente. Esta clase abierta y gratuita está dada porque el pasado mes de abril, los primeros días de mayo, estuvimos tratando de celebrar el Día Internacional del Tai Chi, que lo habíamos organizado, no sé si lo recuerdas, Axana, para la concha acústica de Barquisimeto. Pero lamentablemente, y bueno, lamentable entre comillas, ese día la naturaleza no quiso que diéramos la clase de Tai Chi, porque pasó lloviendo todo el día en Barquisimeto. Y como todos sabemos de acá de Barquisimeto, que ese es un espacio muy lindo, pero es un espacio abierto. Es un espacio abierto y escampó. Ese día lo teníamos para las 4 de la tarde y empezó a escampar, amaneció lloviendo y empezó a escampar como a las 2 de la tarde. Y claro, como era la 1 de la tarde, yo decidí cancelar la actividad porque no sabía si iba a continuar lloviendo o no. Entonces, esta clase abierta del próximo 21 de junio, sábado, a las 4:30, está sustituyendo esa actividad que habíamos programado el mes anterior. Entonces, aquí que lo espero. Okay, voy a dejar mi número de contacto. Me pueden comunicarse conmigo por mensaje de texto, por WhatsApp o una llamada directa. 0416-056-8802. Los espero. Axana, te espero. Ajá, ok.
Sábado, bueno, me mandas La el invitación. flyer y yo lo publico también para todos mis seguidores. Entonces, Así muchas es. gracias, Sugar. Siempre es un placer de hablar contigo. Siempre hay un vínculo ahí bellísimo de conocimiento, de sabiduría que siempre compartimos y en los espacios que estamos, que hemos estado también juntos. De verdad que esa es una bendición muy grande de tener a un maestro como tú, de amplio aspecto, donde tocan varias cosas y nos ayudan a crecer a todos. Por eso, ten atentos a todos nuestros live que tendremos sorpresas próximamente de también de personas que también nos van a aportar mucho conocimiento y esa es la idea. Y yo no sé, me está llegando esa sugerencia de luego nos vamos a reunir el 29 de noviembre. ¿Qué te parece, Ugara? Que normalmente yo hago eventos una vez al año, pero todos los que hayan participado en nuestros live, será bueno de reunirnos en persona, los que puedan, los que no están fuera, los que están por lo menos por aquí cerca, y hacer un compartir hermoso entre todos. Entonces, eso es lo que Bueno, estoy cuenta con mi germinando. presencia. Cuenta con mi Sí. presencia. Gracias, gracias, gracias y besitos a todos y hasta nuestro próximo live. Chao, chao.